tema. Lo que sí, alguno que está del otro lado, alguna persona evangélica que está del otro lado, quizás tiene ideas erróneas respecto al papado, ¿no? Cuando se habla del papado, se piensa de que los católicos creen que es Dios en la tierra, ¿no? Dios les bendiga a todos. Vamos a leer nuestro texto base, que estamos hablando del papado, y vamos a hacer una reacción de lo que hablaron aquí los católicos Santiago Alarcón y José Plasencia. Dos referentes en las redes, dos comunicadores de la falsa Iglesia Católica, la cual no existe en las Escrituras, y están hablando de lo que es el papado, algo totalmente inexistente en las Escrituras. Si no existe la Iglesia Católica, mucho menos el papado, pero bueno, es un cuento el cual engañan a la humanidad, haciéndole creer que Cristo dejó un encargado llamado Pedro, la cual se inventaron una sucesión que ellos llaman apostólica, una sucesión papal, una sucesión de liderazgo, que no es otra cosa que es una sucesión imperial. Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 15 que dice: Jesús les pregunta a sus discípulos y le dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esta palabra nos podemos ver claramente que el papado no existe. Porque dice que no te lo reveló carne ni sangre. ¿Quién no le reveló carne ni sangre a Pedro? Que Cristo es la roca. Como dice en 10.4 de 1 Corintios, Cristo es la roca. Entonces dice, Jesús escuchó las palabras de Pedro y a Pedro no se le reveló que él era el Papa. Lo que se le reveló a Pedro es que Cristo es la roca, es todo lo contrario. Entonces no hay nada más fácil que guiar a un ciego. Le dice entonces Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló el Padre que está en los cielos a Pedro? Le reveló y le dijo, Pedro, vos sos el Papa. A partir de ahora sos el Papa. ¿Eso le reveló el Padre de los cielos? No. Lo que le reveló es que Cristo es la roca, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es donde se va a edificar la iglesia. Luego de su muerte, resurrección, ascensión a los cielos y el derramamiento del Espíritu Santo. Eso le fue revelado. No le fue revelado desde los cielos a Pedro que Pedro era el Papa. Entonces, esto desnuda, los mismos versículos que usan ellos, desnudan toda su mentira. Vamos a seguir escuchando. Un tipo de Cristo, ¿no? Que ya no necesitamos más a Cristo, dado que la iglesia hoy, la jerarquía de la iglesia está ocupada por el Papa. Entonces estamos suplantando a Cristo con el Papa y cosas por el estilo. Precisamente eso es lo que hacen, reemplazar. ¿Por qué? Porque están totalmente divorciados el catolicismo de Dios. Dios no los conoce a los católicos, no sabe quiénes son. ¿Por qué? Porque no creen. ¿A quién conoce el Señor? Y este es el sello, dice la palabra, que el Señor conoce a los suyos. El Señor los conoce a los suyos. ¿Y quiénes son los suyos? Los que han creído en Él, en su sacrificio, en su obra, su muerte, en su resurrección, en su ascensión a los cielos, en el derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el verdadero Cristo al cual la iglesia cree, adora y ama, nuestro Señor Jesucristo. El catolicismo no existe en las Escrituras. El catolicismo solamente existe en la mente y en la imaginación del católico.
Si vos tuvieras a una persona con esta clase de dudas y le tuvieras que responder qué es el papado, ¿cómo se lo respondería, José? ¿Qué es el papado? Cristo es la roca de nuestra salvación, ¿verdad? Aquí el señor Alarcón le pregunta al señor Plasencia, ¿qué es el papado? ¿Qué es el papado? Y va a exponer toda la mentira católica, José Plasencia, de lo que es el papado, algo que no existe. Va a contar un cuento, la cual el catolicismo, como niños que rodean a un contador de cuentos, escucha atentamente, la cual ponen en funcionamiento toda su imaginación, porque para creer en el catolicismo romano hay que tener mucha imaginación, porque aquí no está, no existe ni la Iglesia Católica ni el papado. ¿Por qué dijimos que no existe la Iglesia Católica aquí? Porque no hay sangre, no hay cuerpo, no hay cabeza y no hay espíritu. Al no haber esos componentes de un organismo, que es la iglesia del Señor, significa que ahí no hay ninguna iglesia, que no existe la iglesia. Ahora va a decir más adelante el señor Plasencia que la iglesia se fundó. Él dice claramente se fundó allí en Mateo 16, 18, es su versículo clave. Dijimos en el video anterior que el problema que hay acá, que en realidad el verdadero papa de los católicos, el hombre que estaba lleno del pensamiento de Satanás, era 16:23 de Mateo. O sea, ese es el papa de los católicos. Un papa que no ha sido perdonado de sus pecados, aún no ha sido limpiado, no tiene el Espíritu Santo y tiene la mente de Satanás. Eso es el papado católico. Un Pedro sin ser regenerado, un Pedro condenado en el sentido de que Cristo aún no había pagado el precio por Pedro, no había derramado su sangre y Pedro necesitaba del sacrificio de Cristo. Entonces Pedro no sabía que la cruz era algo esencial para su salvación y la salvación de la humanidad. Él es la piedra angular, pero los apóstoles son pilares. Los apóstoles son piedras, pero hablando particularmente del Papa, en la Escritura se le distingue de las otras piedras. Dice que los apóstoles son pilares, son piedras, por supuesto, son pilares. Como le dijo allí en Gálatas 2:7, vamos a ir a Gálatas y vamos a ver la falsedad del papado romano. No se encuentra en las Escrituras. Dice, pero los que tenían, vamos a leer el versículo 6 del capítulo 2 de Gálatas, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice el apóstol Pablo. Dios no hace acepción de persona. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Está hablando el apóstol Pablo y había tenido un contacto con Pedro, la cual más adelante él cuenta cómo lo tuvo que reprender delante de todos, llamándole hipócrita. Y cómo puede ser que Pedro era el Papa ya para ese momento, y cómo puede ser que Pablo lo exhorta delante de todos, y el mismo Pablo dice que nada nuevo le comunicaron. ¿Cómo puede ser que el líder de la iglesia no le comunique nada? Porque ese es este líder ficticio que se ha creado en el catolicismo, como hablamos en el video anterior sobre el Papa que no sabía a qué vino Cristo. No sabe a qué vino Cristo. ¿Cómo puede ser que la cabeza no sabe a qué vino Cristo? La cabeza, entre comillas, de la iglesia no sabe a qué vino Cristo. Dice el apóstol Pablo, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Los de reputación está hablando de los apóstoles y de todos los que estaban en Jerusalén.
Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Otro punto que a Pedro se le encargó el evangelio de la circuncisión, o sea, hablar a los judíos. Entonces Pedro no puede ser el Papa. Primeramente porque está muerto, bien muerto, y segundo porque se le fue encargado a los de la circuncisión. Lo que no entiende el catolicismo es que Pedro está muerto y la sucesión, que ellos llaman apostólica, no existe, porque en la palabra no existe. Ellos dicen que después de Pedro vino Lino, y así después otro más, y después vino Clemente, y así sucesivamente hasta 266 el Papa. Eso es totalmente falso, eso es un cuento que nadie lo puede creer. Por eso ellos alejan a la humanidad de las escrituras, porque en las escrituras está la verdad. Entonces dice en el versículo 8, dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea que si habría un papa, cosa que nunca se le cruzó por la cabeza ni a Cristo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, sería el apóstol Pablo, porque Pablo fue enviado a los gentiles, o sea, nosotros que somos los no judíos. Si habría un papa sería Pablo y no Pedro. Y otro punto también es que allí en 22:22 de Isaías, que ellos quieren conectar que Eliakim era la prefiguración de Pedro y todas esas barbaridades, esas payasadas doctrinales que se inventan. Y Eliakim reemplazó al tesorero. ¿Y si era el tesorero? ¿Quién era el tesorero de Jesús? Judas. Entonces, en todo caso, sería la prefiguración de Judas, que era el tesorero, no de Pedro. O sea, hay unas inconsistencias, hay es un verdadero desastre. Pero, como el pueblo lo han alejado de las escrituras, lo han alejado de la verdad, el pueblo se traga todos estos cuentos. Así que el apóstol Pablo está diciendo que pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Acá Pablo está nombrando primero a Jacobo, después a Cefas, que es Kefas, y a Juan. Kefas, ya dijimos en el video anterior, que significa firme como una piedra, pero que no es una piedra, es firme como una piedra. Y Cristo es la roca, Cristo es la roca. En 10:4 de 1 Corintios dice el apóstol Pablo, Cristo es la roca. Entonces está diciendo que son columnas, no está diciendo, acá dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, si no hubiera dicho que Pedro era el líder de la iglesia, solamente hubiera nombrado a Cefas o solamente a Pedro, pero no nombra primero a Jacobo, después a Pedro y después a Juan. Los tres estaban en el mismo nivel como columnas de la iglesia. Pedro no sobresalía sobre ellos. Y más adelante Pablo lo exhorta duramente a Pedro. Así que Pedro no era ningún líder, ni era el líder de Pablo, ni nada por el estilo, porque si era el líder, si era la cabeza, era la cabeza también de Pablo. Y Pedro le tenía que enseñar a Pablo, porque era su cabeza, su líder, su autoridad espiritual. Y sin embargo acá se está demostrando que no estaban en el mismo nivel. Inclusive Pablo era, a mi criterio, 10 veces superior a Pedro en cuanto a obra, en cuanto a revelación, porque Pablo fue al tercer cielo, Pedro no fue al tercer cielo. El que fue al tercer cielo fue el apóstol Pablo para recibir el evangelio de la gracia y de la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a continuar escuchando. O de los otros pilares. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis, el capítulo 21, que se describe la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que es imagen y tipo de la iglesia, y se le describe con 12 fundamentos o 12 pilares, ¿no? Que son los 12 apóstoles. Entonces ahí tenemos la idea de pilar, fundamento. Los apóstoles todos son pilares, todos son piedras, todos son fundamentos. Ahora,
¿Por qué hablamos del Papa como si fuera algo distinto? Porque lo es, porque en la misma escritura Dice que el Papa es algo distinto, porque lo es. Ahora va a decir porque las escrituras lo dicen. ¿Dónde lo dice? En ninguna parte lo dice. Ahora vamos a escuchar qué se inventa. a pesar de que presenta a todos los apóstoles como pilares, como piedras, como fundamentos, sí distingue a Pedro como el que ha recibido un rol muy particular. Entonces, en ese Ha recibido un rol muy particular, dice. Él tuvo, el apóstol Pedro, allí en 16, 19, porque en el 18 no habla de Pedro. No habla de Pedro. Ellos dicen que el 18 habla de Pedro, no habla de Pedro. Cuando habla sobre esta roca edificaré mi iglesia, está hablando de Cristo, y después dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está hablando de Cristo también, de la roca, que el Hades no va a prevalecer contra Cristo. No está hablando ni de Pedro ni de la iglesia. Ellos quieren poner a Pedro y a la iglesia como los salvadores del mundo. Y el que salvó a la humanidad es Cristo, no Pedro ni la iglesia. Entonces, es totalmente falso lo que dice este señor. sentido es pilar. Es el pilar terrenal de la iglesia. Ese es el Papa. Es la roca sobre la cual descansa la iglesia. Mire la mentira que acaba de decir. Pedro es la roca donde descansa la iglesia, o sea, el papado, que en este momento sería para ellos Francisco. Da risa, ¿no? Porque el hombre no sabe ni siquiera que vino Cristo. Ahí descansa toda la iglesia. Mañana se muere Francisco y chao, la iglesia se vino abajo. Son unas cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Es una verdadera locura esto. Según lo vemos en Mateo 16, ¿no? Verso 18. Y el oficio del Papa... El oficio del Papa, dice, está en Mateo 16, 18. Eso sí lo inventaron ellos, porque no hay ningún oficio en ese lugar. O sea que no hay Cristo no dejó ningún encargado. Porque si Cristo dijo sobre esta roca, está hablando de él, porque dice, y yo te digo que tú eres Petros, y también te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea que cuando dice Petra, está hablando de otra persona. Es como decir, y tú eres Pedro, y sobre Cristo dice, porque Cristo es la roca. Cristo es la roca. Está hablando de dos personas distintas. Está hablando de Pedro por un lado y está hablando de él mismo por otro. Y eso es la confusión que le producen al católico, haciéndole creer que Pedro es la roca. No puede ser nunca la roca porque Pedro está muerto. ¿Cómo va a ser la roca? Ya la iglesia hubiera desaparecido a los 20 años de haberle dicho esas palabras, 30 años. Jesús le dijo esas palabras a Pedro y a los 30 años se murió Pedro y se terminó la iglesia. El oficio petrino, el trabajo del Papa, asegura el mantenimiento de la unidad. El trabajo del Papa, algo que no existe. Se lo inventaron ellos. Esto es bien importante. Y aquí te voy a decir algo, no sé si lo habías meditado, Santiago. A ver. Mira, San Juan Crisóstomo nos... Acá tienen que apelar, como no pueden con el texto, como no pueden con las escrituras, tienen que poner a lo que ellos llaman los padrecitos, ¿no? Que ni se sabe si existieron esa gente. ¿Por qué? Porque la historia, ¿quién la escribió? Los poderosos. ¿Y quién dominaba en ese momento? Roma. ¿Cómo Roma va a dejar a los verdaderos cristianos? Los verdaderos cristianos los mataban. Los que quedaron todos estos herejes que enseñaban el paganismo, la cual no es otra cosa que el catolicismo romano. El catolicismo romano es la religión pagana, llena de idolatría, llena de muerte, llena de oscuridad. Eso es el catolicismo. Y acá habla de un tal Crisóstomo. Estos viejitos, herejes, torcedores de la escritura, que no eran otra cosa que filósofos que hablaban de Dios, que estaban de acuerdo al sistema romano, porque si ellos hablaban en contra del paganismo romano, los mataban. Entonces, ¿qué van a decir esta gente? ¿Qué van a decir estos señores? Que el catolicismo es verdadero. En esa época ni siquiera ellos sabían que estaban apoyando lo que es ahora el catolicismo romano.
Por supuesto, porque ellos simplemente hablaban de su paganismo. O sea, un paganismo a los cuales le pusieron el nombre de cristianos, de iglesia de Cristo. Pero no es otra cosa que el paganismo. Entonces, tienen que meter a un tal Crisóstomo que no lo conoce ni la mamá. Y nosotros, ¿cómo hacemos para comprobar que esto es cierto? Y si es cierto, es totalmente falso lo que dice. En última instancia, tendría que ser cierto, porque si apoya el papado es porque estaba con Roma. Si no, esta gente, siempre en la historia, los poderosos destruían todo lo que quedaba de los vencidos, ¿no es cierto? Así que, como dicen ellos, que la muerte no va a poder vencer a la iglesia. La muerte al que no pudo vencer es a Cristo, no a la iglesia, porque la iglesia los mataban, los torturaban, los tiraban a los leones, los quemaban. Entonces sí, digamos, la podían vencer a la iglesia, la podían hacer retroceder, la podían matar, porque los mataban a los cristianos hasta hacerlo prácticamente desaparecer. Los cristianos tenían que huir a las cuevas, a los lugares desiertos. ¿Por qué? Porque Roma los perseguía y los quería matar. ¿Por qué? Porque ellos impusieron un sistema religioso que el día de hoy se llama el catolicismo romano. Dice que la iglesia caería si no fuese por su cabeza, es decir, si no fuese por el oficio petrino. Dice que este tal Crisóstomo dice que la iglesia caería si no fuera por el papado. Es todo lo contrario, caería si fuera Pedro el Papa. Ya hubiera caído, porque una vez que murió la cabeza, murió Pedro, chao, se terminó todo. Instituido Jesús. Dice que el oficio petrino es lo que hace que o se mantenga la iglesia o caiga a tierra. Ahora, ¿sabes por qué digo que eso es bien interesante? Ellos dicen que si no fuera por el oficio petrino se cae la iglesia. Entonces están apoyando a la iglesia sobre un hombre. Eso es totalmente falso, es una falsa doctrina, eso es doctrina de demonios. ¿Cómo Dios va a apoyar a su iglesia sobre un hombre? Entonces es una institución, es un organismo, es algo político, porque si hay puestos, hay jerarquías, son cuestiones políticas. Por eso ellos asocian lo que es Isaías 22:22 con con Pedro. ¿Por qué? Porque son cuestiones políticas. Y Jesús dijo que la iglesia hay una sola autoridad, y esa autoridad es Cristo. Por eso la iglesia no se rige por política, por jerarquías, porque en la iglesia no hay jerarquías. Sí hay maestros, sí hay pastores, sí hay evangelistas, pero no hay jerarquías, en el sentido que todas las órdenes vienen de la cabeza. Hay una sola jerarquía, y esa jerarquía se llama Jesucristo de Nazaret. Acá el Papa, en lo que es la iglesia, no tiene nada que ver. Nosotros con el catolicismo no tenemos nada que ver. Ellos tienen su paganismo y la iglesia tiene su propia vida. ¿Por qué? Porque nuestra cabeza es Cristo. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Nuestra cabeza está en los cielos. Así que nosotros no tenemos nada que ver con el catolicismo romano. Porque esa máxima era muy conocida entre los teólogos antes de la Reforma. Era muy conocida en la patrística. Pero Martín Lutero falsificó la máxima. La máxima de que el oficio petrino es aquello que o hace que la iglesia se mantenga o que caiga a tierra. Claro, que se mantenga un sistema político, un sistema de jerarquía, por supuesto. ¿Por qué? Porque es algo terrenal. Es algo que está aquí en la tierra. Nuestra sede está en los cielos, porque nuestra cabeza está en los cielos. Ellos tienen una sede aquí que es Roma. ¿Por qué? Porque son terrenales, porque son cuestiones humanas, cuestiones de la carne, cuestiones del barro, cuestiones políticas. No es otra cosa. Martín Lutero la falsificó, la plagió, y él comenzó a decir que la doctrina de la fe sola, claro, su doctrina que él desarrolló, era esa piedra sobre la cual la iglesia o se sostiene o cae. Es decir, él decía, si niegas esta doctrina de la fe sola,
la iglesia caerá. Entonces, él no inventó esa frase, era una máxima en la iglesia, pero se le aplicaba al oficio del Papa, al oficio petrino, pero él se le aplicó a su propia doctrina, a la doctrina de la fe sola, que Cristo mismo lo instituyó en el año 32, y lo vemos reflejado en San Mateo, capítulo 16, en el verso 18. Mire lo que dice este hombre, que Cristo instituyó. Ellos hablan de instituir, no hablan de constituir. Porque instituir tiene más que ver con lo que es algo político, algo que se impone, algo que se coloca de un hombre a otro hombre. Es como un traspaso. Por eso hablan de instituir, que tiene más fuerza, digamos, de lo que es algo legal, y no algo espiritual, porque la constitución de pastores y maestros y evangelistas, como dicen 4:11, es una constitución que él mismo constituyó. O sea, Jesucristo mismo constituye a los pastores y maestros. No lo pone ningún hombre. Por eso ellos dicen: ¿y a vos quién te envió? ¿Quién me va a enviar? Jesucristo. ¿Quién otro? Si él es el que da las órdenes a la cabeza. Si la mano derecha o el brazo derecho se mueve, las otras, el otro brazo o la pierna le preguntan: ¿Quién te mandó a que te muevas? ¿Qué le va a contestar el brazo derecho? ¿Y quién va a ser? La cabeza. ¿Quién otro me va a mandar que me mueva? Y acá es lo mismo. O sea, dicen: ¿quién te mandó? ¿Quién me va a mandar? Jesucristo. ¿Por qué predicas? Porque me mandó Jesucristo a predicar a toda criatura. Pero vos necesitas, dicen, ¿cómo se dice? Como un permiso, como que ellos tienen el monopolio de la religión. ¿Por qué? Porque son una secta, porque son una dictadura religiosa, no son otra cosa. Es el Imperio Romano imponiéndose sobre el ser humano, sobre las masas. Entonces, por eso la iglesia cristiana es perseguida, porque la iglesia cristiana es guiada por la cabeza, que es Cristo. No estamos siendo guiados ni reconocidos ni autorizados por ningún papa, por ningún obispo, nada. A nosotros nos guía el Espíritu Santo de Dios. Y los hombres se pueden oponer, se pueden patalear, pueden decir lo que quieran, pero el Evangelio se predica porque es la orden del Señor. Claramente es un pasaje que la gran mayoría se lo saben de memoria, ¿no? Aún los que no son católicos, ¿no? Uh-huh. Cristo le dice: y tú eres Pedro, ¿no? Tú eres piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí miente. Él dice: es correcto, tú eres Pedro, tú eres piedra, claro. Cefas, Kefas significa firme como una piedra. Tú eres Pedro, tú eres una piedra. Y sobre esta, él dice, José Plasencia, mentiroso, dice que, y sobre esta piedra, no dice sobre esta piedra, dice sobre esta roca, sobre esta Petra. Mentiroso. José Plasencia, mentiroso, le engaña al pueblo católico, le engaña diciéndole que la piedra donde se apoya toda la iglesia es Pedro. Es falso, es mentira. La palabra dice que la iglesia se apoya y es edificada sobre la Petra, o sea, Cristo. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, claramente, nosotros vemos que Cristo instituye este oficio petrino. Dice que Cristo instituye este oficio petrino. Usted puede escuchar esta mentira tan grande como el universo, que Cristo instituyó el oficio petrino. No lo dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen que la iglesia será edificada sobre la roca, no sobre Pedro. ¿Cuántas mentiras, Dios mío? O el papado, en Mateo 16, verso 18. Pero luego, después de la resurrección, Cristo reafirma esta promesa. Y ahí entra el famoso pasaje de San Juan,
San Juan 21, San Juan capítulo 21, el verso 15, cuando le pregunta 3 veces, ¿no? Le pregunta, ¿me amas? Y el énfasis que quiero hacer es en lo que Cristo le dice a Pedro. Qué casualidad, ¿no, Santiago? Que siempre es Pedro, ¿no? Pareciera que en todos los momentos más significativos siempre tiene que ser Pedro por alguna razón curiosa, Sí, ¿no? eso es terriblemente llamativo a mí como... Como quieren idolatrar el barro, ellos aman el barro, aman la mugre, aman lo terrenal. Porque acá el centro es Cristo, que es divino, que es eterno, que es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. Y ellos dicen, qué raro, Pedro, siempre Pedro, siempre Pedro, siempre Pedro. Pero el centro de todo es Cristo. ¿Por qué ellos siempre Pedro? Porque Pedro es barro, porque a Pedro se lo comieron los gusanos y ellos aman eso, aman lo terrenal. Por eso dicen que la sabiduría, Santiago 3:15 dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. Eso es el catolicismo. Algo terrenal, animal y diabólico, no es otra cosa. Esa es la verdad. José Plasencia con Santiago Alarcón le mienten al pueblo contándole un cuento. Y este cuento se llama El catolicismo romano y el papado. Como evangélico también me llamaba la atención porque evidentemente los autores de los evangelios que escriben estos documentos varias décadas después de lo ocurrido con Jesús, tienen una intención, tienen un objetivo. No es simplemente, mira, la verdad que me levanté con ganas de escribir. ¿Qué escribís, negro? Y estoy escribiendo la historia de Jesús. Hay un objetivo detrás. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, entre otras cosas, demostrar cuál es la razón por la que la iglesia predica lo que predica, cree lo que cree, sostiene lo que sostiene. Entonces, es llamativo que si ese es uno de los objetivos de los evangelios, que tanto hincapié en circunstancias significativas se haga con Pedro. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué no me cuentan más de la vida de Andrés? ¿Por qué no me cuentan más de la vida de Tomás o de Felipe? No lo sé. Ellos seguramente también habrán tenido vidas gloriosas, con millones de anécdotas. Aquí Santiago Alarcón quiere destacar, sumándose a la mentira de José Plasencia, porque Pedro. Esta es una cuestión de naturaleza. Pedro es barro, los apóstoles son barro, nosotros los hombres somos barro, pero hay uno que no es barro. Tienen grandes problemas para leer la Biblia, para interpretar las Escrituras. ¿Por qué? Porque están ciegos. Cristo es divino, Pedro es barro. Y dicen, ¿por qué siempre Pedro? Porque Pedro es distinto, porque Pedro se le fue revelado y lo agrandan a Pedro como si Pedro fuera o tuviera algo de divino, o que Cristo lo eligió. Cristo no lo puso como encargado a Pedro. No lo entienden. ¿Por qué? Porque son idólatras. Porque necesitan comer barro, necesitan como los cerdos, revolcarse en el cieno, en el lodo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Pedro y los apóstoles? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Pedro es barro y los apóstoles también son barro. ¿Cristo dejó barro para que la iglesia se apoye en barro? No. ¿Por qué? Porque como dicen 7:24 al 26 de Mateo, si una casa se la apoya sobre la arena, o sea, en el barro, la casa se va a venir abajo. ¿Usted piensa que Dios pondría su casa sobre la arena o sobre el barro? Si no lo pone un hombre que es infinitamente inferior a Dios, que somos criaturas y Dios es Dios, ¿cómo lo va a poner Dios a su iglesia sobre el barro? Es una locura. Pedro es barro, los apóstoles son barro, los profetas eran barro. No hay ninguna diferencia entre Pedro y los demás. Pedro era barro igual que los otros eran barro. Así que Jesús nunca le va a confiar su iglesia
al barro. Si un hombre no lo hace, mucho menos Dios. Que nos encantaría descubrir, pero la intención del autor fue remarcar particularmente ciertas reacciones e historias respecto a Pedro con Jesús. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué Pedro y no Juan y no... Y una cosa más, ya te dejo, perdón, es que los 4 evangelios remarcan la importancia de Pedro. No es que de repente, no sé, Mateo sentía un gran aprecio por Pedro y admiración y decía, no, yo voy a remarcar la historia de Pedro, total Marcos se va a encargar de remarcar la historia de Tomás y Juan la de Felipe. No, son los 4 que al parecer se ponen de acuerdo para remarcar todos estos hechos sucedidos en la vida de Pedro, sus reacciones, sus comentarios y cosas por el estilo. Datos curiosos, ahí les van. Porque Dios así lo predispuso. Porque dice la palabra del Señor que fueron obras preparadas para que le demos la gloria al Señor. Dice en 2:10 de Efesios, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios preparó a este hombre fue creado por Dios. Pedro fue creado por Dios, es una criatura o fue una criatura, y así como Dios lo creó, así era. Dios necesitaba a este hombre, lo creó de esa manera, con ese carácter, con esa forma de ser, con ese protagonismo. Pero no dejaba de ser barro. Es lo que no entiende el catolicismo. Que Pedro nunca dejó de ser barro y que Cristo nunca dejó de ser Dios. Miré la diferencia que hay y la lejanía entre uno y el otro, así como la tierra del tercer cielo. Es la misma distancia, si se puede decir. Tomen nota los que les gusta tomar nota, ¿no? Pedro es el nombre personal después de Jesús que más veces aparece en el Nuevo Testamento. Después de Jesús, el nombre personal que más veces aparece en el Nuevo Testamento es el de Pedro. Pedro actúa como líder en el momento en que nace la iglesia, en el momento de Pentecostés. Pedro... Acá dice que la iglesia nace en Pentecostés. ¿No era que había nacido en Hechos, en Mateo 16, 18? Es una pregunta. Eso es la confusión del catolicismo romano. No saben ni dónde están parados. Qué casualidad, ¿no? Justo en el momento de la fundación de la iglesia, justamente ahí... Anteriormente dice que la iglesia se fundó en 16-18, lo pudimos escuchar en el audio. Que la iglesia dice, acá se fundó, lo dijo bien clarito, acá se fundó en Mateo 16-18. Y ahora está diciendo que la iglesia se acaba de fundar en Hechos 2. Te observe las contradicciones que tiene esta gente. Y cuando uno no entiende, escucha y no se anima a preguntar, como el católico no se anima a preguntar. ¿Qué va a preguntar si no entiende nada? Pero esta gente dice cualquier cosa, cualquier barbaridad, como se dice por acá, tira cualquier verdura y el pueblo lo tiene que comer. Pedro interviene tomando la palabra, actuando como representante de todos los apóstoles. Ahí está, ¿no? Siempre, ahí está. Dice, actuando como representante de todos los apóstoles. Lo que hizo Pedro allí en Pentecostés fue lo que le dijo allí en 16, 18 y 19 más específicamente, de Mateo, donde le dijo, a ti te daré la llave del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Es el poder de poder predicar la palabra, porque el hombre necesita oír la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Esas son las llaves que le fueron entregadas a Pedro, que Pedro las usó allí en Pentecostés. ¿Cuáles son esas llaves? Las llaves de la predicación de la palabra, porque una llave trae libertad.
a las almas que estaban atadas por el pecado y por la condenación. Pedro, al abrir su boca, esa era la llave que hacía que las almas, al escuchar el Evangelio, podían ser libres. O sea que esa autoridad que Pedro tuvo en Pentecostés, Cristo se la dio. Por eso el Señor le dijo, quedaos aquí en Jerusalén y van a ser revestidos del poder de lo alto. Dice, vamos a leer, dice el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu Santo para que la iglesia se ponga en funcionamiento. Como dijimos anteriormente, que es como cuando Dios creó a Adán, creó un muñeco de barro, pero hasta que no sopló el Señor sobre la nariz de Adán, Adán no era un alma viviente. Y acá sucede algo similar, si se puede decir. La iglesia era como un muñeco de barro, la cual necesitaba del soplo de Dios, el soplo del Espíritu, para que la iglesia se ponga en funcionamiento, para que la iglesia se levante, para que la iglesia sea fundada, si se puede decir en términos humanos, para que la iglesia nazca, así como nació Adán, la iglesia se pueda levantar como un hombre nuevo, para la gloria del Señor. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, aquí está la promesa del Señor que iba a venir el Espíritu Santo. El Señor necesitaba ascender a los cielos para enviar al Espíritu Santo. Y es allí donde ellos eran revestidos del poder de lo alto, y es allí donde Pedro iba a usar las llaves, porque iba a estar lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces estas son las llaves que se le dio a Pedro y que por consiguiente es el mandato a la iglesia. Jesús hizo un mandato específico sobre una persona específica, la cual era Pedro. Jesús tenía que dejar, eso sí, alguien que predique y que abra la puerta del Evangelio. Aquí lo está abriendo a los judíos, y en Hechos 10 lo abre a los gentiles en la casa de Cornelio. Es una orden que Dios le dio, es un mandato que Dios le dio a Pedro en específico, digamos. Es como cuando un patrón o un dueño de un lugar le da una orden a un determinado empleado y le dice, usted tiene que hacer determinada tarea, y lo encomienda y le da todo el respaldo, digamos, para que haga esa tarea. Acá es lo mismo. El Señor le dio una tarea a Pedro, y Pedro acá la cumple en Hechos 2, que allí en Hechos 2:38 él empieza a predicar la palabra del Señor, la cual se convierte en 3.000 almas. Dice en 2:1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá el señor José Plasencia dice que aquí nació el catolicismo también, o sea, nació dos veces, ¿no? Nació dos veces. Es una ridiculez. ¿Quién nace dos veces? Este hombre habla, tira, y bueno, el que la agarra, el que no la agarra, no la agarra. Total, nadie sabe nada. Total, nadie le dice nada. Ahí Alarcón le tendría que haber dicho. Pero no era que había sido fundada en 16-18, porque él lo dijo bien claro. Acá en 16-18 se fundó la iglesia. Y acá dice que se fundó de vuelta, dos veces, nació dos veces. Como un niño que nace dos veces. Nace, vive unas horas y se mete otra vez en la panza y vuelve a nacer de vuelta. ¿Cómo es eso? Son locuras. También Pedro recibe a los primeros conversos, tanto judíos como gentiles, en la iglesia. Qué casualidad. Está llena de casualidades la Biblia, ¿no, Santiago? Pedro también
llevó a cabo el Casualidades, primer mil- perdón, casualidades o conspiraciones del siglo primero. O esto es una gran casualidad. A ver, si vos no querés aceptar esta primacía de Pedro, Pero por supuesto que no la vamos a aceptar. ¿Cómo vamos a aceptar algo que no existe? Yo voy al lugar, no hay nada. Este señor Alarcón me quiere obligar a creer en algo que no veo, que no está en las escrituras. Si no está, ¿cómo me va a obligar a creer en eso? ¿Por qué el católico cree? ¿Por qué no lee las escrituras? Le venden un cuento y lo cree simplemente. No va al lugar de los hechos. Por eso el Señor dijo que cuando venga el Espíritu Santo íbamos a ser testigos de lo que vemos. Si estamos hablando de esto, de que el papado no existe, porque somos testigos de que algo no está en ese lugar. No está el catolicismo en las escrituras. Entonces estamos testificando de que no existe, que es mentira. Es mentira. El catolicismo es una mentira. El papado es una mentira. No tiene otro calificativo. o esto es una casualidad llamativa, vos decís, hay que tener mucha fe para creer en esta clase de casualidades, o es un tipo de conspiración en el siglo primero, ¿no? Quizás se reunieron un par de personas diciendo, vamos a engañar al mundo. ¿De qué forma lo hacen? Bueno, creando esta nueva religión. ¿Y a quién ponemos por sobre el resto? Y lo ponemos a Pedro, ¿qué te parece? Entonces... Y es exactamente lo que hizo el diablo, el catolicismo. Vamos a engañar al mundo y lo ponemos a Pedro de cabeza. No es otra cosa. Alarcón está diciendo muchas verdades dentro de todas sus mentiras. Fíjate qué interesante que es, porque para elaborar una hipótesis de conspiración en el siglo primero, buena suerte, ¿se entiende? No encuentro otra explicación. Sí, exacto. Tomaría más fe creer esa hipótesis, ¿no? De que todo fue una grandísima conspiración para engañar al mundo entero, incluyendo a sí mismos, ¿no? Porque se entiende que todo el mundo lo habría aceptado, ¿no? También es Pedro, otra vez, el que lleva a cabo el primer milagro en la iglesia. Es Pedro quien propone... Dice, Pedro es el primer que hizo el primer milagro. Y claro, si estaba Pedro, ¿y quién otro? Yo no, porque todavía yo no había nacido, ni nosotros. ¿Quién lo va a hacer? Pedro, si Pedro es el que estaba ahí. Fíjate otra vez Pedro, ¿eh? Es Pedro quien propone elegir a un nuevo apóstol en lugar de Judas. Es Pedro también el que presenta defensa de todos los apóstoles ante el tribunal judío. Es Pedro el que resuelve la controversia con los judaizantes en el concilio de Jerusalén. Dice que Pedro, allí en el concilio, en Hechos 15, él resolvió. Pedro contó el testimonio. Allí dice que entre los apóstoles y el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, resolvieron que las cosas quedaban de esa manera, que la salvación era solamente por gracia, por medio de la fe, como Dios le había revelado al apóstol Pablo, que lo llevó al tercer cielo. Pero Pedro simplemente contó el testimonio. Si se puede decir que el que tenía más autoridad, digamos, o la palabra más pesada era Santiago, no Pedro. Esta gente lo quiere ensalzar a Pedro, que ni se enteró, porque Pedro era un hombre muy humilde. No es el único que habla, claro que no es el único que habla, pero el argumento por el cual es refutada la tesis judaizante es el argumento que presenta San Pedro en el concilio de Jerusalén en el libro de los Hechos. Pedro cuenta el testimonio de que él fue y que los gentiles también recibieron el Espíritu Santo al igual que ellos, o sea que se había abierto la puerta a los gentiles por medio de la predicación. Por eso allí lo que dice en Mateo 16:19, que le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, quiere decir que le dio la llave para que el mundo pueda conocer a Cristo por medio de la locura de la predicación. Y podemos hacer en el próximo video un raconto, digamos, de lo que es las llaves, de cómo estas llaves, qué clase de llaves son. Pero como estamos reaccionando a las palabras de estos católicos, no lo podemos hacer así a modo de estudio. Pero vamos a hacer
a modo de estudio para que podamos entender lo que son las llaves que se le dio a Pedro, y que esas llaves las usó Pedro, por supuesto, pero las usó Pedro. Y después quedan esas llaves que son la autoridad para predicar el Evangelio. Pero no son para perdonar pecados. El que perdona es Cristo. Cristo es el que perdonó todos los pecados de la humanidad en la cruz. Y ese perdón y esa obra se hizo realidad, se llevó a su terminación mediante la resurrección de Cristo, venciendo a la muerte. Hechos capítulo 15. También es Pedro el que es reconocido por los evangelistas como teniendo la preeminencia o la primacía, y aquí entra lo que tú señalabas, siempre aparece primero en las listas de los evangelistas. También Pedro es reconocido por Pablo, ya que después de que Pablo se convierte, Pablo considera su deber presentarse. Dice que Pablo considera su deber presentarse. Acá dice la palabra del Señor en Gálatas que no le transmitieron nada. Él dice, no tenía, Pablo no tenía ningún apuro de conocer a Pedro. Si era por Pablo, seguramente el Espíritu Santo lo guió a que tenga comunión con los apóstoles. Pero dice que no le comunicaron nada nuevo. Que el que había ido al tercer cielo era Pablo, o sea que el que tenía que consultarle, al revés, el que tenía que consultarle era Pedro a Pablo. Si Pablo fue al tercer cielo y Pedro se quedó aquí en la tierra, ¿quién era el que le tenía que consultar a quién? Pedro a Pablo. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como Pedro el de la circuncisión. Leemos el versículo anterior, dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Cómo le van a comunicar algo nuevo si el que había ido al tercer cielo era Pablo? Dice este señor mentiroso, Plasencia, dice que Pablo se tenía que reportar con Pedro. O sea que Pablo va al tercer cielo y se tiene que reportar con Pedro. Que da risa. Ante Cefas, como lo vemos allá en Gálatas 1:18, cuando Jesús camina sobre el mar, también es Pedro el que camina hacia él, se les adelanta a los demás y es él el que camina hacia él. En el monte de la transfiguración, no solamente estaba presente, como hace un momento yo señalaba, que en dos de los momentos más solemnes él estuvo, pero no solamente estuvo presente, sino que también está presente y tomando la iniciativa, porque lo vemos que ahí en el monte de la transfiguración dice que está presente en todo, Pedro. Y sí, los otros apóstoles también estaban presentes. Pero cuando vinieron a arrestar a Jesús, huyó con todos. No se quedó Pedro. Ahí no estaba presente Pedro. Cuando lo llevaron detenido al Señor, no estaba presente Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? Cuando lo estaban juzgando allí en el Sanedrín a Jesús, ¿dónde estaba Pedro? Estaba ausente. Él dijo que iba a estar al lado del Señor y que iba a dar la vida por el Señor. Negó al Señor 3 veces y con maldición y dijo, no conozco a ese hombre. ¿Dónde estaba Pedro? Después que el Señor fue al Hades, ¿dónde estaba Pedro? Se volvió a la pesca, se volvió a su profesión, se apartó, seguramente pensó, aunque nunca dejó de creer, pero dijo, bueno, se terminó todo. Dice que cuando resucitó, le contaron las mujeres y dice que los apóstoles no creían que Cristo había resucitado. Te observe. Sí hay una fe que no, la fe en Cristo no se pierde, pero debido a las situaciones y a la presión de la vida, como le sucedió a Pedro, que lo negó 3 veces. O sea que Pedro, a mi entender, nunca dejó de creer, pero debido a su inestabilidad emocional, lo traicionó al Señor, lo negó 3 veces, después no creyó que había resucitado. Ellos quieren poner, Plasencia y Alarcón lo quieren poner a Pedro como si fuera un superapóstol, como si fuera, es un espejismo todo, por eso el catolicismo es todo imaginación. Ellos se creen que Pedro era una especie de superhéroe, por eso es todo imaginación, tipo los cómics.
¿no? Que vuelan, que van para acá, van para allá, que tienen la fuerza superpoderosa. Ellos hacen eso del catolicismo, por eso hablan tanto de Pedro, diciendo que Pedro siempre estuvo, y no, cuando lo vinieron a arrestar al Señor se fue corriendo con todos juntos, era uno más, Pedro era uno más. Es Pedro el que toma la palabra, como quien dice, representando a los otros dos apóstoles. En Pentecostés ya lo mencioné, que él es el que también toma el liderazgo. Justo en el momento de la fundación de la iglesia, es Pedro el primero que toma la palabra y predica tremendo sermón, ¿no? Ya lo dije también, el que hace el primer milagro. Entonces, ¿cuál es la razón por la que particularmente Jesús, en el peor momento de la historia, ora por Pedro y le da esta comisión a Pedro? Es llamativo, porque parece que aún Jesús, sabiendo de que Pedro lo iba a negar, le confía una tarea que era la de fortalecer y consolidar a los hermanos. Precisamente por eso oro por Pedro, porque Pedro lo iba a negar. Ellos dicen no, porque Pedro era especial en debilidad, especial en que su fe iba a decaer, iba a aflojar en la fe. Ustedes observen cómo Pedro afloja en la fe, de tal manera que se aparta. Volvemos a repetir, cuando vinieron a arrestar al Señor salió corriendo igual que los otros, lo negó al Señor 3 veces. Por eso tuvo que orar Jesús por Pedro, porque la fe de Pedro era endeble, era débil. Dicen no, porque Pedro es especial. Claro, era especial porque era débil Pedro. Por eso tenía que orar Jesús por él. Esto es llamativo. ¿Cuál es la razón? Bueno, y perdón por la extensión, ¿no? Pero esto yo lo vinculo con el final del Evangelio de Juan cuando dice pastorea a mis corderos. Entonces, ahí parece en diferentes autores esta misma perspectiva de Pedro, ¿no? Pedro es aquel que está encargado no solamente de liderar el común denominador de las ovejas, sino también a aquellos que lideran las ovejas. Sí, de hecho, ese pasaje que dice que después ellos creen que Pedro es el que está encima de los apóstoles, en ninguna parte, porque acá el mismo apóstol Pablo dice que reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, en ninguna parte de la palabra dice que Pedro está encima de los apóstoles. Al contrario, Pedro allí en 3:16 de segunda de Pedro, ya en sus últimas palabras de su carta, dice que le era, aún para él, siendo un apóstol del Señor, le era difícil entender lo que escribía el apóstol Pablo. O sea que Pedro no estaba encima de Pablo. Y al no estar encima de Pablo no era el líder. Porque para ser líder hay que estar encima de todo, porque la cabeza está encima de todo. La cabeza no está por las costillas o por el estómago, no está, la cabeza está arriba. Y si hay alguien arriba de la cabeza, ya no es cabeza. Entonces, él mismo dice en 3:16 de segunda de Pedro, dice casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, está hablando de Pablo. Vamos a leer el 15, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ni el apóstol Pedro podía entender claramente muchas de las cosas que escribía el apóstol Pablo. Entonces Pedro no estaba encima de Pablo, si hablamos en términos de jerarquía. ¿Por qué? Porque Pablo era una persona preparada, pero sobre todo era porque había recibido la revelación del Señor, porque antes de conocer al Señor era tan ciego como todos los ciegos, Pablo, Saulo de Tarso. Pero cuando conoció al Señor se le abrieron los ojos y el Señor le llevó al tercer cielo para que pueda recibir el Evangelio de la gracia personalmente dado por nuestro Señor Jesucristo. Y dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Esto es lo que hace el catolicismo romano. Son los indoctos e inconstantes que tuercen, como también las otras escrituras.
Estos ciegos como Alarcón y como Plasencia son indoctos e inconstantes que tuercen como también las otras escrituras. Esta gente son las que tuercen las escrituras. Gente que no se pone en colorado ante todas estas mentiras que dicen. A mí o a cualquier persona le daría vergüenza decir tantas mentiras juntas. ¿Por qué? Porque la sola escritura es lo principal para el cristiano, para el Hijo de Dios, las escrituras. ¿Por qué? Porque Cristo gobierna a la iglesia por medio de las escrituras con la iluminación del Espíritu Santo. Porque ellos niegan la sola escritura porque en la escritura no está la iglesia católica, por eso la niegan. Y dicen que tienen que ir al barro, o sea, a las palabras de los hombres, porque el hombre es barro y lo que produce el hombre es más barro. Cuando el hombre habla cosas terrenales, pero Cristo habla cosas celestiales. Entonces, la sola escritura no solamente es un principio, sino que es una revelación. La revelación es tener como las escrituras donde se apoya toda nuestra fe, como dicen 4:6 de Corintios. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. Algo que está fuera de la escritura es un cuento. Por eso los padrecitos, estos padrecitos herejes que se inventaron los católicos, es todo abismo. Porque todo lo que hay fuera de las escrituras es abismo, es la nada misma, es barro. Porque estos padrecitos, ellos mismos reconocen que no fueron inspiradas por Dios. Y si no fueron inspiradas por Dios, es palabra de hombre. Y todo lo que es del hombre es barro. Todo lo que viene de Dios es celestial, es divino. Y las escrituras son divinas. ¿Por qué? Porque el que la dictó, el que la inspiró, es divino, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, o los que la escribieron, los profetas, los apóstoles, todos los que el Señor eligió para que escribieran las escrituras, eran barro, pero fueron usados por aquel que no es barro, por aquel que es divino. El Señor usó sus instrumentos. Entonces, Pedro no estaba encima de Pablo. Y al no estar encima de Pablo, Pedro no es la cabeza, o no era la cabeza, y nunca fue la cabeza. Nunca fue la cabeza, Pedro. Y sobre todo, para ponerle la frutilla a la torta, Pedro se murió. ¿Cómo va a ser la cabeza de la iglesia en alguien que está muerto? Que está citando, donde dice apacienta mis ovejas, y después le dice apacienta mis corderos. De hecho, la palabra griega es diferente, ¿eh? No es la misma palabra griega para ovejas y corderos. Y si uno analiza cómo los padres entendían esta utilización de dos vocablos, de dos palabras griegas distintas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, te van a decir que una hace referencia a los fieles en general y la otra hace referencia. Este es otro invento, que Pedro está encima de los apóstoles. Entre las ovejas y los corderos, otro cuento. Iván, cuando Jesús le dice a Pedro que apaciente las ovejas del Señor, que apaciente los corderos, le está diciendo a Pedro, no le está diciendo a nadie más. Está hablando con Pedro. Y Pedro, cuando murió, se terminó su ministerio, se terminó su tarea. Ya Pedro no podía cuidar a nadie, no podía apacentar a nadie. Murió Pedro, se puede decir, murió su ministerio terrenal allí como pastor. Dejó sus escritos, dejó sus cartas, su legado, digamos, que el Señor le inspiró a que escriba. Pero Pedro ya está muerto, o sea que esa tarea la hizo Pedro, la cumplió y punto, ya está. El problema está en que ellos dicen que hay una sucesión papal. Es más falso que el papado. La sucesión papal es más falsa que el papado. Y el papado es más falso que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no existe, el papado menos, y la sucesión apostólica menos todavía. Es todo un espejismo, es todo un cuento. A sus hermanos, que en el contexto son los apóstoles. Entonces vemos aquí el encargo que sale de la boca mismísima del Verbo de Dios encarnado, y le dice, como si le dijese, mira,
¿te acuerdas que te dije que tú eras Pedro? Y te acuerdas que te dije que a ti te iba a dar las llaves. Pues aquí te va la primera tarea, aquí te va la primera asignación. Apacienta a tus hermanos, apacienta a mis ovejas, ¿no? A mis ovejitas. Sí. Y eso lo vemos ahí con toda claridad. También sabes que Santiago, de manera interesante, también es Pedro, otra vez Pedro, también es Pedro el primero que aplica la disciplina eclesiástica en Hechos 5:1. Vemos como él es el primero que aplica disciplina. También es el primero que le tocó excomulgar al primer hereje. Está en Hechos capítulo 8, verso 18. Entonces parece que Pedro siempre se está adelantando a todas estas cuestiones que está. ¿Cómo es la idolatría? Dice que, bueno, que Pedro hizo esto, pero, y claro, si era Pedro el que estaba ahí. Si hubiera sido Pablo, lo hubiera hecho Pablo, si lo hubiera hecho... quieren que así es la idolatría, y dice que bueno, Nocho él fue el primero en aplicar una disciplina, pero Pedro fue enviado por la iglesia de Jerusalén. Pedro no se envió solo. Si fuera el líder, la cabeza, Pedro le ha dicho, bueno, me voy a Samaria, y arranca, y bueno, el que lo sigue, o se agarra un par de ayudantes y se va. No, Pedro fue enviado por la iglesia de Jerusalén a Samaria, porque en Samaria también habían recibido al Señor. Así que ellos quieren, al igual que María, igual que todo, ellos comen barro, les gusta el barro, les encanta el barro, les encanta lo que es terrenal, animal y diabólico, les encanta al catolicismo romano. Esa es la verdad. Lamentamos por esta gente que no quiere creer en el Señor Jesucristo, y bueno, cada uno se le pagará conforme a sus obras. Pero animamos, si algún católico puede escuchar estas palabras, que crean en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, creer en el verdadero Cristo. ¿Cuál es el verdadero Cristo? Aquel que salva por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ese es el verdadero Cristo, no este Cristo que presenta a esta gente fraudulenta, falsa y mentirosa, como Santiago Alarcón y José Plasencia. Ellos mienten y no se ponen colorado, lo más sorprendente. Marcando la pauta, ¿no? También Pedro es el que recibe la revelación, porque Pedro lo vemos que él es el apóstol que obviamente, ¿no? Después vendría Pablo, y obviamente, ¿no? Tenemos el libro del Apocalipsis con San Juan, pero en los evangelios y en Hechos es el apóstol que siempre recibe las revelaciones. Por ejemplo, Cristo le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque dice que siempre es el que recibe las revelaciones. Antes de Pedro había recibido revelación María, Elizabeth, los profetas, digamos, si se puede decir, pero ya anteriormente, ya Juan el Bautista, los dos discípulos que conocieron a Cristo e invitaron a Pedro a que conociera al Señor, Andrés, Simeón, los pastores, muchos ya habían recibido la revelación que Cristo era el Cristo, pero ellos quieren poner allí como que Pedro es especial, que era el primero en todo, que él era el líder, y bueno, desfiguran totalmente la imagen de Pedro. No te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Cristo mismo confiesa, Cristo declara que Pedro recibe una revelación del Padre sobre la identidad de Jesús. También vemos que Pedro recibe otra revelación divina en el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, verso 46. A él, precisamente otra vez, ¿no? Siempre es Pedro. A él se le revela que los gentiles debían ser. Ahí a Pedro se le recibe la revelación, recibe la visión del lienzo que bajaba con los animales, y el Señor le dice mata y come, y Pedro le dice nada inmundo he comido, o sea que él era un judío, porque había ciertos animales que el Señor consideraba en la ley como inmundos. Pero ¿qué pasa? Cristo cumplió toda la ley por Pedro, así que Pedro no necesitaba cumplir la ley. Jesucristo cumplió la ley por nosotros ya no estamos, la ley ya no nos condena.
Pedro no entendía todavía eso, entonces el Señor le tenía que enseñar, el Espíritu Santo, enseñar que el Evangelio tenía que abrirse a los gentiles, porque ellos consideraban a los gentiles y a nosotros, los no judíos, como inmundos. Ellos nos veían como inmundos a nosotros, porque nosotros éramos idólatras, nosotros no teníamos al Dios verdadero, nosotros no teníamos al Dios de Israel. Entonces se tuvo que romper una estructura en Pedro, una estructura religiosa de judío. Por eso el Señor le dijo: mata y come. Y ahí el Señor le enseñó que él tenía que predicar a los gentiles. Le dice: bueno, ahora va a venir un hombre y te va a venir a buscar, y va a ser a Jope, un hombre llamado, que está en Hechos 10, que se llama Cornelio, y que dice en 10:43, dice el 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Hablando de Cristo, Pedro: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por eso a Pedro se le mostró esa visión, porque él tenía que predicarle a los gentiles, y él no lo iba a entender de otra manera. Es algo que es una herramienta, es algo que es necesario para que Pedro pudiera entender. Y este hombre dice que esa visión le fue dada porque Pedro es especial. No es. El Señor le dio una encomienda a Pedro que haga, y si no recibía esa visión no iba a entender lo que él tenía que hacer. No es que nosotros somos especiales. En el sentido, lo que quieren hacer el catolicismo es que Pedro es divino, o que tiene algo de divino, o que es especial, o que es superior, o que es un superhombre, o que es alguien que es mitad barro y mitad divino, una cosa así, una especie de semidios. Eso es lo que hace todo el catolicismo con todos sus santos, con todas sus María, con todos sus Pedro, con todos ellos los hacen semidioses. ¿Por qué? Porque es el paganismo. El paganismo, ¿qué es lo que tiene? Semidioses, mitad hombre, mitad Dios. Así que esta es toda la confusión que hay en el catolicismo romano. Y lo vamos a dejar por acá para no hacerlo tan extenso, y decir que bueno, que el papado no existe. Jesús jamás lo dejó a Pedro como encargado, como mayordomo, como dicen ellos, como un mayordomo, como alguien que tiene las llaves para abrir y para cerrar. El punto es que Pedro ya se murió. Esas llaves le pertenecen a la iglesia. La iglesia es la que tiene la llave para abrir y para cerrar, en el sentido que cuando la iglesia abre la boca y predica el Evangelio, las almas pueden escuchar el Evangelio, pueden creer en Cristo y pueden ser libres de la condenación eterna por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. No por obra, no por ninguna obra, simplemente por creer en Jesucristo las almas son libres. Esas son las llaves, porque ¿qué es lo que hace una llave? Dar libertad, abrir las puertas para que las almas salgan a la libertad de Cristo. Eso es todo. El punto es que ellos dicen que hay una sucesión papal y que el sucesor de Pedro es el Papa Francisco. Un hombre totalmente ciego, un hombre que no sabe que vino Cristo. Están en el medio, el catolicismo está en el medio de la nada. ¿Por qué? Porque no existen. Solamente existe en la mente idólatra de los hombres, nada más. Eso es el catolicismo romano. Bueno, vamos a ver si podemos continuar en el próximo video con la reacción a lo que dicen estos dos señores, lo cual el video tiene unos 42 minutos y sería un video más o menos de 3 horas. Así que lo vamos a dejar por acá. Y si Dios quiere vamos a continuar en el próximo video. Que Dios les bendiga a todos.